Sientes que tus pensamientos te dominan, que las preocupaciones te desgastan o que las emociones te arrastran sin control. La fortaleza mental no es solo cuestión de disciplina humana, sino también de una fuente mucho más profunda. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es solo poesía espiritual, es un principio divino. La fe en Dios tiene el poder de renovar tu mente, estabilizar tus emociones y fortalecer tu carácter. Hoy veremos cómo esa fe puede convertirse en tu mayor defensa mental. Te mostraremos cómo cultivar una mente firme y resiliente a través de principios espirituales que transforman vidas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides confiar en Él con todo tu ser? ¿Alguna vez te has sentido como si tu mente fuera un campo de batalla constante? Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que se multiplican, emociones que te desbordan y una sensación persistente de estar perdiendo el control. Para muchas personas, la lucha más intensa no está en lo que sucede a su alrededor, sino en lo que ocurre dentro de su cabeza. La ansiedad, el miedo, la inseguridad y la tristeza se convierten en enemigos invisibles que atacan desde lo más profundo del alma. Pero lo que quizás no sabías es que existe una fuerza capaz de traer orden donde reina el caos, calma donde hay tormenta, firmeza donde hay inestabilidad. Esa fuerza es la fe. Y no cualquier tipo de fe, sino la fe puesta en Dios. En Isaías 26:3 encontramos una promesa poderosa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo no solo es una declaración espiritual, es una estrategia mental. Dios no promete evitar que vengan los problemas, pero sí asegura que aquellos que fijen su mente en Él encontrarán una paz que los protegerá del colapso mental. Es en esa confianza constante, en esa mirada puesta en lo eterno y no en lo pasajero, donde comienza a construirse una mente fuerte. Y es que tener fe en Dios no significa ignorar la realidad, sino mirarla desde una perspectiva diferente. Significa ver más allá del dolor presente, más allá de la preocupación inmediata, más allá del pensamiento negativo que intenta sabotear tu ánimo. Significa elegir creer que hay un propósito detrás de cada prueba, una salida en medio de cada crisis, una voz que guía en medio del ruido. Porque mientras el mundo busca soluciones en técnicas, filosofías o fórmulas humanas, el creyente tiene acceso a una fuente superior: la presencia de Dios que renueva el entendimiento y fortalece desde lo invisible. En Filipenses 4:6-7, Pablo escribe algo que ha sido repetido por generaciones de cristianos como un ancla espiritual en momentos de ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento no es un consuelo emocional, es una defensa mental. Es como un escudo que protege el corazón del desgaste, que blinda la mente del colapso, que fortalece la voluntad frente a las circunstancias cambiantes. Conozco personas que han atravesado tormentas que habrían destruido a cualquier otro. Enfermedades incurables, pérdidas irreparables, traiciones devastadoras. Sin embargo, lo que más sorprende no es lo que vivieron, sino cómo lo enfrentaron. En lugar de hundirse en la desesperación, se mantuvieron firmes. No porque fueran más fuertes por sí mismas, sino porque se apoyaron en una fuerza que venía de lo alto. Recuerdo particularmente a una mujer que, tras perder a su hijo en un accidente, pasó por noches interminables de llanto y silencio, pero en lugar de permitir que el dolor la aplastara mentalmente,
comenzó cada mañana orando con lágrimas. Señor, no entiendo lo que haces, pero confío en ti. Esa frase, repetida día tras día, se convirtió en el pilar que sostuvo su mente cuando todo parecía derrumbarse. Hoy, años después, no solo ha sanado, sino que ayuda a otras madres a superar el duelo. Su mente no fue destruida, fue fortalecida. Y esa fortaleza no vino de libros de autoayuda ni de consejos terapéuticos, aunque estos puedan ser útiles, sino de una relación viva y constante con Dios. Su fe se convirtió en su escudo. Jesús mismo nos habló sobre la importancia de dónde construimos nuestra vida. En Mateo 7, 24, 25 dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca no es otra cosa que la palabra viva de Dios, esa verdad eterna que da estabilidad a nuestra mente cuando los pensamientos confusos amenazan con hacerla colapsar. Las lluvias de la preocupación, los ríos del miedo, los vientos de la desesperanza vendrán, pero una mente edificada en la fe no se cae, porque la fe en Dios no solo nos habla del cielo, nos sostiene en la tierra. Es práctica, es poderosa, es real. No se trata de repetir frases vacías, sino de conectar con una verdad superior que transforma nuestro interior. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron batallas mentales que habrían destruido a cualquier otro. El rey David, por ejemplo, escribió en el Salmo 42:11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta no era una declaración vacía, era una conversación consigo mismo en medio del dolor. David sabía lo que era estar mentalmente agotado, emocionalmente quebrado, espiritualmente seco, pero no se dejó dominar por ese estado, porque su fe lo impulsaba a esperar. Su mente fue fortalecida, no porque evitara el sufrimiento, sino porque a pesar del sufrimiento, eligió confiar. Uno de los aspectos más fascinantes de la fe es que actúa como un filtro que transforma la interpretación de lo que vivimos. Dos personas pueden pasar por la misma situación difícil, pero mientras una se hunde en la desesperación, la otra encuentra sentido y propósito. ¿Cuál es la diferencia? No es el nivel de dolor, sino la perspectiva desde la cual se vive. La fe en Dios no elimina el sufrimiento, pero te ayuda a procesarlo de manera distinta. Hace que la mente no se cierre, sino que se expanda. Hace que los pensamientos no se tornen en enemigos, sino en aliados. Porque una mente fortalecida por la fe sabe que las pruebas no son señales de abandono, sino oportunidades de crecimiento. Romanos 8:28 nos lo recuerda con claridad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta convicción no es un consuelo superficial, es una verdad que transforma la manera de pensar. Cuando crees que incluso lo doloroso puede ser usado para tu bien, tu mente deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en una mente resiliente. Incluso Jesús en su humanidad nos mostró cómo la conexión con el Padre sostenía su mente en momentos críticos. En el huerto de Getsemaní, momentos antes de ser entregado para ser crucificado, Jesús expresó una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Sin embargo, en medio de esa presión emocional y mental extrema, su fe lo sostuvo. Mateo 26:39 nos relata su oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración es la muestra más clara de que una mente fortalecida no es una mente que no siente, sino una mente que, a pesar del dolor, elige someterse a la voluntad de Dios. Y esa elección
Esa rendición confiada es lo que le dio a Jesús la firmeza para soportar la cruz. Hoy más que nunca necesitamos mentes firmes. Vivimos en una época donde el estrés, la ansiedad y la incertidumbre se han convertido en parte del día a día. Las noticias negativas, las redes sociales, la presión por el éxito y el miedo al fracaso bombardean nuestra mente constantemente. Pero Dios no nos dejó sin recursos. Nos dio una promesa: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Esta orden no es una negación del miedo, es una invitación a confiar, porque cuando tu fe está en el Dios eterno, los problemas temporales no tienen el poder de destruirte. El apóstol Pablo lo dijo de forma contundente en 2 Corintios 4:8-9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta es la descripción de una mente fortalecida por la fe, una mente que resiste, que se levanta, que avanza, una mente que ha aprendido que la fuerza no está en evitar el dolor, sino en saber quién te sostiene en medio de él. Y esa fuerza está disponible para ti. No importa cuán rota sientas tu mente en este momento. No importa si los pensamientos de derrota, de ansiedad o de confusión parecen haber tomado control. Dios puede renovar tu mente, puede darte una nueva manera de pensar, puede estabilizarte desde lo más profundo, pero todo comienza con un paso: confiar en Él, darle lugar a su palabra, invitarlo a tus pensamientos, dejar de luchar solo y empezar a descansar en su poder. Porque cuando te sostienes en Dios, tu mente encuentra el punto de apoyo que necesita para no derrumbarse. No estás solo en esta lucha. Dios te ve, te comprende y quiere fortalecerte. Lo que hoy parece un desorden mental sin salida puede convertirse en el terreno donde Dios edifique una mente sólida, clara, enfocada y en paz. No es magia, es fe. Y la fe, cuando se activa y se cultiva, transforma no solo el espíritu, sino también la mente. Tal como lo dijo el profeta Isaías: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No se trata de que tú encuentres la fuerza, se trata de que Él te la da cuando decides confiar. Y cuando esa fuerza viene de lo alto, ningún pensamiento negativo puede dominarte, ninguna preocupación puede aplastarte, ningún miedo puede paralizarte. Porque tu mente ha sido conectada con la fuente de vida eterna. ¿Estás listo para comenzar ese cambio? Porque la verdadera fortaleza mental no nace de pensar más fuerte, sino de creer más profundo. Y cuando tu fe está en Dios, tu mente deja de ser esclava del caos y se convierte en instrumento de paz. La batalla comienza en tu interior, pero la victoria también. Todo depende de dónde pongas tu confianza. Y si la colocas en Dios, te aseguro, tu mente será más fuerte que nunca. Cuando la mente se llena de dudas, de pensamientos insistentes y de conflictos internos que parecen no tener fin, es natural buscar respuestas. Pero no cualquier respuesta calma verdaderamente el alma. La mente del ser humano, por su propia naturaleza, tiende a ser inconstante. Un día cree firmemente, al siguiente se tambalea. Por eso, el fortalecimiento mental que proviene de la fe no puede depender de emociones fluctuantes ni de circunstancias favorables. Debe estar basado en algo inmutable, eterno y absolutamente confiable. Y ese fundamento se encuentra en la palabra de Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo 4:4 al responder al tentador: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se trata de una simple afirmación religiosa, sino de un principio esencial para la estabilidad interior. Así como el cuerpo necesita alimento diario para sostenerse, la mente necesita nutrirse constantemente de la verdad eterna para mantenerse firme frente a los embates de la vida. La mente que se expone de manera constante a la palabra experimenta una transformación progresiva. Ya no reacciona igual, ya no se deja arrastrar con la misma facilidad por el miedo, la culpa o el enojo.
Empieza a filtrar los pensamientos, no por lógica humana, sino por la verdad revelada en las Escrituras. Romanos 12:2 lo expresa con profundidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se habla de una renovación superficial, sino de un cambio radical en la manera de pensar. Una mente renovada no solo reinterpreta lo que vive, sino que se alinea con lo que Dios ha dicho. Este proceso no ocurre de forma automática, es una decisión diaria, un acto de disciplina espiritual, una entrega constante de los pensamientos para que sean moldeados por la verdad y no por el engaño. A lo largo de las Escrituras, Dios insiste una y otra vez en la necesidad de meditar en su palabra, no como una rutina religiosa vacía, sino como un acto intencional de transformación. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué al inicio de su liderazgo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta instrucción no solo tiene que ver con dirección práctica, sino con claridad mental. Meditar en la palabra, repetirla, recordarla, aplicarla, hace que la mente se alinee con los pensamientos de Dios y al hacerlo encuentra orden y estabilidad. No hay fuerza mental sin verdad internalizada. La fe que fortalece la mente no es emocional, es bíblica. Está cimentada en lo que Dios ha dicho, no en lo que el hombre siente. David, en los Salmos, expresa esta realidad con una convicción que traspasa el tiempo. En el Salmo 119, una composición extensa dedicada a exaltar la palabra, se encuentran joyas que revelan el impacto profundo de las Escrituras en la mente y el corazón. Versículos como el 11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, o el 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Demuestran que la palabra no solo orienta, sino que previene el extravío, ilumina en medio de la oscuridad mental y protege contra el error. Cuando la mente se somete a la luz de la palabra, las tinieblas del engaño, la confusión y la angustia no tienen el mismo poder. Es importante entender que la mente no queda neutral si no se llena de la verdad. Una mente vacía de escritura está expuesta a cualquier tipo de pensamiento destructivo, por muy lógicos o aceptables que parezcan. En Efesios 4:23, el apóstol Pablo vuelve a subrayar esta necesidad de renovación mental cuando exhorta: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este no es un simple consejo psicológico, es una orden espiritual, porque una mente no renovada, incluso dentro de la fe, puede permanecer débil, voluble, atrapada en patrones mentales que impiden el crecimiento y la paz. No basta con creer en Dios, es necesario pensar como Dios piensa. Y eso solo es posible cuando se vive en contacto constante con su palabra. La lucha espiritual más intensa ocurre en la mente. Es allí donde el enemigo siembra dudas, donde el temor se filtra, donde el orgullo nace, donde la culpa se instala. Y por eso la palabra es tan crucial. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es una estrategia mental. No se trata de ignorar lo que se piensa, sino de confrontarlo con la verdad divina. Cada pensamiento que se opone al carácter, al propósito o a la voluntad de Dios debe ser sometido, confrontado, reemplazado. Y esa acción es posible cuando la mente está entrenada por la Escritura. Hebreos 4:12 describe la palabra como una espada de doble filo, viva y eficaz,
capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta imagen no es casual. La palabra penetra, corta, separa lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero, lo espiritual de lo carnal. Cuando alguien expone su mente a esta palabra, no solo la memoriza, sino que se deja leer por ella, se deja corregir, consolar, confrontar. Su fortaleza mental crece porque se despoja de los pensamientos que no edifican y se reviste de los que dan vida. En un mundo saturado de información, opiniones y mensajes contradictorios, la mente humana sufre desgaste. El exceso de voces, la velocidad de los cambios, la presión por decidir generan confusión. Pero la palabra de Dios permanece firme, clara, directa, sin confusión alguna. En el Salmo 19, 7, 8 se afirma: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La mente que se refugia en esta palabra encuentra sabiduría, gozo y claridad. No se trata de leer por obligación, sino de recibir cada versículo como alimento para el pensamiento, como medicina para el alma, como ancla para la estabilidad interior. Jesús enseñó repetidamente usando las Escrituras. Cada vez que fue tentado, cada vez que fue confrontado, respondió con lo que estaba escrito. Esto no fue un acto decorativo, sino una declaración de poder mental. La mente de Jesús estaba impregnada de la palabra, y por eso, ni siquiera en los momentos más oscuros fue dominado por el temor o el error. En Juan 17, 17, al orar por sus discípulos dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta santificación incluye un proceso de purificación mental. La mente santificada es aquella que ha sido apartada del pensamiento común, del razonamiento sin Dios, del juicio humano, y ha sido alineada con los pensamientos divinos. Proverbios 4, 20, 23 ofrece un consejo que se convierte en guía para todo aquel que desea una mente fuerte. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón en la Escritura no es solo el centro emocional, es el núcleo del pensamiento y de la voluntad. Guardar la palabra en ese centro es lo que garantiza salud interior, y esa salud interior es lo que se traduce en fuerza mental. No es una fortaleza basada en carácter natural, sino en verdad recibida y vivida. El Salmo 1 describe al justo como alguien que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el resultado es una estabilidad impresionante. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación constante en la palabra produce firmeza. Así como un árbol que se nutre sin interrupción puede resistir la sequía y el calor, así también una mente nutrida por la verdad de Dios puede resistir la presión, el dolor, la duda, la crítica y la soledad sin quebrarse. No hay atajo ni sustituto. Una mente fuerte en la fe es una mente saturada de la palabra. Quien desea paz debe llenarse de verdad. Quien anhela claridad debe buscar la luz de las Escrituras. Quien necesita discernimiento debe beber de la sabiduría eterna, porque todo lo que se edifica fuera de la verdad termina siendo arena. Solo la roca de la palabra da el sustento necesario para enfrentar los pensamientos más oscuros y salir victorioso. La fe en Dios no crece en el vacío, crece cuando el pensamiento se somete, cuando la mente se rinde, cuando el alma se nutre de lo eterno. Y entonces, sí, la mente se fortalece, el espíritu se eleva y la vida entera empieza a caminar con firmeza.
Este es el poder silencioso y constante de la palabra, formar una mente estable, lúcida, resistente, alineada con el cielo y libre del caos del mundo. Allí comienza una verdadera transformación. Allí se levanta la mente que no cae, allí nace la fe que no se rompe, allí habita el pensamiento del que ha sido renovado por Dios. En un mundo que demanda rapidez, decisiones inmediatas y respuestas precisas, la mente humana fácilmente puede ser llevada al límite. La presión constante, el ruido exterior y la agitación interior desgastan con rapidez la fortaleza mental de quien no ha aprendido a encontrar reposo. Pero en medio de este dinamismo incesante, Dios ha provisto una herramienta espiritual que no solo conecta al creyente con el cielo, sino que también fortalece su mente desde las raíces más profundas: la oración. Cuando se comprende el verdadero poder de la oración, se descubre que no es simplemente un ritual, una fórmula, ni un acto para llenar el tiempo, sino un entrenamiento espiritual que, ejercido con constancia, moldea una mente firme, resistente y enfocada. Jesús lo demostró con su propia vida. Marcos 1:35 nos lo muestra claramente. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esta práctica no era un evento ocasional, era una disciplina continua. En medio de agendas demandantes, multitudes que lo buscaban, conflictos y oposición, Jesús sostenía su equilibrio mental, retirándose para orar. La oración no es solo un acto de comunicación con Dios, es una disciplina que entrena la mente a silenciar el ruido, a enfocar los pensamientos y a cultivar la conciencia de una presencia superior. En el acto de orar, la mente se ve obligada a frenar su curso natural, a someter sus pensamientos al orden de la fe y a centrarse en una realidad más grande que las circunstancias visibles. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo expone el resultado directo de la oración persistente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no es el resultado de la evasión de problemas, sino de un intercambio interior. El creyente entrega su ansiedad en oración y recibe a cambio una protección mental que solo puede venir de Dios. La práctica diaria de la oración crea en el creyente una estabilidad que no depende de factores externos. A través del hábito de orar, la mente aprende a esperar en lugar de precipitarse, a confiar en lugar de temer, a discernir en lugar de reaccionar. Porque la oración abre una línea directa entre el pensamiento humano y la voluntad divina. En ese espacio sagrado, lo confuso se aclara, lo tenso se relaja, lo caótico se ordena. Jesús enseñó que cuando se ora, no debe hacerse para ser vistos, ni repitiendo palabras sin sentido, sino en intimidad, en lo secreto, donde el Padre ve el corazón y responde. Mateo 6:6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este principio revela una verdad transformadora. Lo que sucede en la oración silenciosa impacta visiblemente la vida exterior. La mente humana tiende a dispersarse, a saltar de un pensamiento a otro, a divagar entre recuerdos, miedos y posibilidades. La oración, ejercida de forma intencional, actúa como un ancla que devuelve el enfoque al presente eterno de Dios. En Lamentaciones 3, 25, 26 se afirma: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esa espera silenciosa, fruto de la oración, fortalece la mente en el ejercicio de la paciencia, en la maduración de la esperanza y en el discernimiento de los tiempos. La oración no es solo hablar, es también escuchar, esperar, contemplar, reposar. En esa quietud la mente se estabiliza, se reorienta, se alinea con la verdad. Una mente entrenada por la oración no se deja dominar por las emociones repentinas, por la urgencia del momento o por el temor de lo incierto. Al contrario, aprende a elevar su perspectiva. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta renovación no es solo espiritual, es también mental. La oración renueva la fuerza interior porque cambia el enfoque de lo terrenal a lo eterno, de lo humano a lo divino, de lo inmediato a lo trascendente. Una mente que ora con frecuencia desarrolla una visión más amplia, una comprensión más profunda y una fortaleza más estable. El Salmo 62, 1 o 2 expresa con claridad lo que sucede en la mente que ha aprendido a reposar en oración. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Este acallamiento del alma no es automático, es el fruto de un hábito cultivado. El alma no se silencia sola, la mente no se calma por accidente. Es a través de la práctica constante de la oración que el alma aprende a callar, que los pensamientos encuentran reposo, que el interior se estabiliza. Este silencio no es ausencia de pensamientos, es orden, es un espacio donde solo la voz de Dios tiene la autoridad para hablar y todo lo demás se somete. Cuando se desarrolla una vida de oración consistente, la mente encuentra un ritmo interno distinto al del mundo. Mientras la ansiedad empuja, la oración invita a esperar. Mientras el temor oprime, la oración abre un espacio de libertad. Mientras la presión exige, la oración recuerda que el control no está en las manos del hombre, sino en el poder soberano de Dios. En este sentido, la oración es también una declaración de confianza, un acto de humildad y una disciplina de entrega. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada vez que alguien ora, está diciendo en lo más profundo de su ser: no puedo solo, confío en que tú puedes. Una mente fortalecida en la fe es una mente que ha aprendido a descargar su peso en Dios. Las cargas que antes la agobiaban ya no tienen el mismo efecto porque han sido entregadas. Las preguntas que antes la confundían ahora encuentran una dirección. Las dudas que antes la paralizaban son llevadas a los pies del Creador. El Salmo 55:22 lo deja claro: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esta acción es deliberada. La mente debe decidir confiar, debe aprender a rendirse, debe practicar el acto de soltar lo que no puede controlar. Y ese aprendizaje solo ocurre en el lugar de la oración. En los momentos de tentación, de presión emocional o de confusión interior, la oración se convierte en una herramienta inmediata de defensa. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, mostró que la oración era su recurso en la hora más oscura. Lucas 22:44 describe: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa intensidad revela la batalla interna. Y la respuesta no fue huir, sino orar más. En esa entrega, su mente fue fortalecida para cumplir su propósito, para mantenerse firme, para no ceder al temor. Allí, en medio del dolor, la oración fue su fuerza. A lo largo de las Escrituras, los hombres y mujeres de Dios no fueron fuertes por naturaleza, sino por la intimidad constante que mantenían con el Padre a través de la oración. Esa conexión les dio sabiduría en la crisis, calma en la tormenta
y visión cuando todo parecía perdido. La oración no fue su última opción, fue su práctica diaria. En ese hábito encontraron dirección, renovación y poder. No se trata de orar solo cuando todo se complica, sino de establecer una vida de oración que prepare la mente antes de que lleguen los momentos difíciles. Proverbios 3, 5 o 6 lo resume con sabiduría. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos los caminos comienza por buscarlo en la oración. La fuerza mental que la fe produce no es producto del pensamiento positivo ni de la repetición de frases optimistas. Es el resultado directo de una mente que ha sido formada en la presencia de Dios, que ha aprendido a hablar con Él, a esperar en Él, a rendirse delante de Él. La oración, lejos de ser una obligación, se convierte en el lugar donde el alma descansa, donde el pensamiento se purifica, donde el corazón se ordena. Una mente que ora no se desborda con facilidad, no se deja arrastrar por lo inmediato, no se esclaviza por lo visible, porque ha aprendido a mirar más allá, a pensar con fe, a sentir con esperanza. Allí, en ese diálogo continuo con Dios, la mente es sanada de sus heridas, liberada de sus temores y fortalecida para enfrentar lo que sea. Porque cada encuentro en la oración deja una huella, transforma una parte, renueva una intención. Quien ora con sinceridad no sale igual. Su mente poco a poco se alinea con el ritmo del cielo, se somete a la voluntad divina, se libera del ruido interior. Esa es la fuerza que viene de lo alto, la fortaleza que no falla, la claridad que no confunde. Así se construye una mente firme, no con ideas humanas ni con discursos emocionales, sino en la práctica constante de la oración que conecta al alma con su Creador. Porque donde hay oración, hay encuentro. Y donde hay encuentro con Dios, la mente se fortalece. En el corazón de la lucha diaria, cuando las circunstancias aprietan con una fuerza que amenaza quebrar el espíritu, cuando las noticias no son favorables, cuando las puertas se cierran una tras otra y cuando todo parece conducir a un callejón sin salida, es ahí donde la fe en Dios se convierte en algo más que una creencia. Se transforma en una fuerza interior que sostiene, que moldea, que endurece sin destruir. La fe no nos hace inmunes a la adversidad, pero sí nos cambia por dentro para que no seamos arrastrados por ella. La resistencia mental no se forma en tiempos de comodidad, sino en medio del fuego de las pruebas, y es precisamente allí donde la fe despliega su poder más extraordinario. No porque elimine el sufrimiento, sino porque le da propósito, dirección y profundidad. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad que desarma toda superficialidad cuando escribió en 2 Corintios 4, 8, 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este pasaje es un retrato de la resiliencia espiritual. No es un escape, no es una negación de la realidad. Es la demostración de una mente que ha aprendido a permanecer firme, incluso cuando todo a su alrededor se tambalea. Esa fuerza no viene de la voluntad humana ni del entrenamiento emocional, sino de una conexión profunda con el Dios que sostiene el universo. En cada frase se esconde una convicción que va más allá de la lógica. Si Dios está presente, no importa cuán dura sea la prueba, no será suficiente para destruir lo que Él ya fortaleció. La adversidad tiene la capacidad de exponer lo que realmente habita en la mente. Puede revelar si hay fundamentos sólidos o estructuras frágiles. Cuando una tormenta llega, no fabrica grietas, solo hace visibles las que ya estaban ahí. Por eso, la fe se presenta como ese escudo que no solo protege, sino que estructura por dentro.
En Efesios 6:16 se nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No se trata de una fe que observa de lejos, sino de una fe que se posiciona, que cubre, que absorbe el impacto sin perder el equilibrio. En esa imagen se encuentra la verdad de cómo la fe actúa sobre la mente. La defiende de los pensamientos de derrota, la protege de las narrativas de desesperanza, la cubre frente a las interpretaciones distorsionadas que el dolor quiere imponer. En medio de las pruebas, el pensamiento se vuelve vulnerable. La duda toma forma, el miedo se amplifica, la desesperanza susurra mentiras que parecen reales, y es ahí donde la fe en Dios moldea una fortaleza distinta. No una mente que evade el sufrimiento, sino una que se mantiene anclada a promesas eternas en medio de él. El Salmo 34:19 afirma: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No hay en estas palabras una promesa de facilidad, sino una garantía de compañía, de respuesta y de rescate. La fe actúa como una estructura interna que no se derrumba con los temblores de la vida, porque no está edificada sobre circunstancias, sino sobre la fidelidad inquebrantable de un Dios que no miente. La mente del creyente que ha sido forjada por la fe en medio de las pruebas no responde con desesperación inmediata, sino con esperanza activa. Esa mente no niega el dolor, lo enfrenta. No suprime la tristeza, la procesa desde lo alto. No ignora la pérdida, pero la mira desde una perspectiva de eternidad. El Salmo 119:71 revela una confesión que solo puede surgir desde la madurez espiritual. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aquí la aflicción no es vista como castigo, sino como escuela. La fe transforma la interpretación de las pruebas. Una mente común ve el sufrimiento como señal de derrota, pero una mente fortalecida en Dios lo reconoce como un instrumento de perfeccionamiento. Santiago 1:2-4 lleva esta idea aún más lejos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta exhortación va en contra de toda lógica terrenal. Encontrar gozo en medio de la prueba parece irracional, hasta que se comprende que no se trata de disfrutar del dolor, sino de discernir su valor. La fe capacita la mente para ver más allá del sufrimiento presente y visualizar el resultado eterno. No se trata de negación, se trata de entendimiento. Una mente formada por este principio no se quiebra con facilidad, porque ha sido entrenada para resistir con propósito. La Escritura no presenta la vida de fe como un camino libre de obstáculos. De hecho, lo opuesto es verdad. A lo largo de la historia bíblica se observan personajes que fueron llevados al límite, que pasaron por desiertos, por prisiones, por traiciones, por momentos en que todo parecía perdido. Pero lo que los sostuvo no fue una fuerza natural, sino una mente sometida a Dios, fortalecida por su palabra, instruida por su espíritu. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, se relata cómo muchos conquistaron reinos, taparon bocas de leones y escaparon del filo de espada. Pero también se menciona a los que fueron perseguidos, apedreados, aserrados, y aún así no renunciaron a su fe. La mente que ha sido moldeada por una confianza profunda en Dios no retrocede ante la pérdida, porque sabe que lo eterno no puede ser arrebatado por ninguna prueba temporal. La fe verdadera no necesita certezas visibles para sostenerse. Se alimenta de lo invisible, se afirma en lo prometido, se apoya en lo que aún no se ve. En Hebreos 11:1 se declara: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Esa certeza no es producto de evasión mental, es el resultado de una relación íntima con un Dios que ha demostrado una y otra vez que es digno de confianza. Y cuando esa certeza gobierna la mente, las tormentas ya no tienen la capacidad de desestabilizar, porque la estabilidad ya no depende del clima externo, sino del ancla interna. La mente fortalecida por la fe no está gobernada por lo que siente, sino por lo que cree. Y lo que cree está basado en lo que Dios ha dicho, no en lo que el mundo repite. El proceso de enfrentar pruebas con fe no elimina el dolor, pero lo resignifica. Cuando la mente decide confiar en lugar de rendirse, cuando escoge creer en vez de caer en la desesperanza, comienza a experimentar una transformación profunda. Romanos 5:3-5 lo explica con precisión. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. En este encadenamiento de virtudes se encuentra el secreto de la resistencia mental del creyente. La tribulación se convierte en semilla de esperanza cuando la fe gobierna la interpretación de lo vivido. Cada prueba es una oportunidad para forjar una mente más fuerte. La fe no elimina los desafíos, los convierte en herramientas. El enemigo usa la adversidad para quebrar, pero Dios la usa para construir. En 1 Pedro 1:6-7 se presenta una imagen clara del propósito divino en medio del sufrimiento, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La fe, como el oro, se purifica en el fuego, y una mente fortalecida en la fe no huye del proceso, lo atraviesa con los ojos puestos en el resultado eterno. La resistencia mental que proviene de la fe no se logra de un día para otro. Es el fruto de una práctica continua de confianza, de una elección deliberada de creer, aun cuando todo parezca indicar lo contrario. Es en el silencio de la noche, cuando no hay respuestas, donde se elige creer. Es en la incertidumbre del mañana, donde se escoge esperar. Es en la presión de la dificultad, donde se decide avanzar. La fe fortalece la mente, porque la entrena para ver desde otra perspectiva, para juzgar las circunstancias desde la promesa y no desde la herida. El Salmo 27:13 declara una esperanza que solo puede nacer desde una fe firme. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Una mente sin fe cede fácilmente al temor, pero una mente entrenada en la confianza divina aprende a permanecer firme. Esa permanencia no es pasiva, es activa. Es la decisión diaria de mantener el enfoque en Dios, de recordar sus promesas, de declarar su fidelidad aún en medio de la oscuridad. Isaías 43:2 brinda una promesa que sostiene la mente en medio del fuego. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Las aguas vendrán, los ríos se desbordarán, el fuego será real, pero la compañía de Dios será suficiente para preservar la mente, para proteger el corazón, para mantener viva la esperanza. Así se moldea la fortaleza mental en el creyente, no en la ausencia de dificultad, sino en el proceso de caminar por ella con los ojos puestos en aquel que prometió no dejar ni abandonar. Porque la fe no solo sobrevive al sufrimiento, lo redime. Y en esa redención, la mente se transforma, se madura, se fortalece. La prueba deja de ser un obstáculo y se convierte en un altar. Y desde ese lugar,
el pensamiento ya no vuelve a ser el mismo, porque ha aprendido que Dios no siempre cambia la circunstancia, pero siempre cambia al que decide creer. En el centro mismo del fortalecimiento mental se encuentra una verdad que transforma por completo la manera en que una persona se ve a sí misma: la identidad en Cristo. Una mente débil, inestable o fácilmente influenciable suele estar sostenida por percepciones erróneas, ideas heredadas o juicios que no provienen de Dios. Cuando se desconoce quién se es ante los ojos del Creador, los pensamientos se convierten en terreno fértil para la duda, la inseguridad y el temor. Pero cuando la mente es reeducada por la verdad eterna de la palabra, comienza a emerger una seguridad que no depende de logros humanos ni de aprobación externa. En 2 Corintios 5:17 se afirma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta declaración no es una expresión simbólica, es una revelación que redefine por completo la estructura mental del creyente. La fortaleza que proviene de saber quién se es en Cristo no se basa en lo que el mundo dice, ni en lo que la historia personal grita desde el pasado. Es una afirmación del cielo que corta toda cadena de inferioridad, que silencia toda voz que no proviene de Dios, que establece un nuevo fundamento para pensar, decidir y avanzar. Una mente firme es una mente clara en su identidad. Si no se sabe con certeza quién se es, cualquier circunstancia podrá sacudir, cualquier crítica podrá herir profundamente, cualquier fracaso podrá sembrar dudas. Pero quien ha sido formado en la convicción de que ha sido escogido, perdonado, amado y redimido por el Señor, no se tambalea con facilidad. Efesios 1:4-5 revela la intención divina que antecede incluso a la existencia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta adopción espiritual otorga una identidad que no se puede perder ni alterar por lo que se vive. La seguridad mental nace de saber que la posición de hijo no depende del desempeño, sino de la gracia. En esa gracia se encuentra un descanso que alinea los pensamientos con la verdad. Una mente así no se define por los errores pasados, por las etiquetas impuestas, ni por las limitaciones actuales. Se define por lo que Dios ha dicho. Y lo que Él ha dicho permanece para siempre. El enemigo sabe que una mente que no entiende su identidad en Cristo es fácilmente manipulable. Por eso sus ataques van directo a ese punto: sembrar dudas sobre el valor, sobre el propósito, sobre la aceptación. Lo hizo con Jesús en el desierto, intentando que dudara de su filiación divina. Si eres hijo de Dios, fue la estrategia inicial en cada tentación. Pero Jesús respondió con la palabra, afirmando su identidad y permaneciendo firme. Una mente fortalecida no necesita demostrar constantemente quién es, porque ya lo sabe. Y ese conocimiento interno impide que las circunstancias externas dicten su valor. Gálatas 2:20 contiene una de las afirmaciones más poderosas que puede habitar en el pensamiento del creyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta realidad transforma completamente la perspectiva. Ya no se trata de esforzarse por sostener una imagen, sino de dejar que Cristo viva y piense a través del creyente. En esa rendición, la mente se libera del peso de la comparación, del agotamiento por encajar, de la esclavitud de agradar a todos. Se vuelve firme porque ha sido reposicionada en Cristo. Colosenses 3:3 añade una profundidad aún mayor: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si la vida está escondida en Él, entonces los ataques que intentan definir desde fuera no tienen autoridad. La mente que entiende esto no se deja gobernar por los temores que antes dominaban. No se paraliza ante el rechazo ni se desmorona ante la crítica, porque sabe que su valor no está expuesto al juicio del mundo, sino guardado en lo eterno.
Este conocimiento otorga una estabilidad interior que ningún sistema, opinión o situación puede remover. Romanos 8, 16, 17 afirma: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. No hay afirmación más fortalecedora para la mente que aquella que proviene directamente del Espíritu de Dios. Este testimonio no es un concepto abstracto, es una seguridad interna que se cultiva en la comunión constante con el Padre. Y es esa seguridad la que impide que la mente sea arrastrada por pensamientos de inferioridad, por comparaciones destructivas o por dudas que desgastan la voluntad. La mente que ha sido transformada por esta verdad se vuelve estable porque ya no se define por logros alcanzados ni por fracasos evitados. Se define por el hecho irrevocable de que pertenece a Dios. Y esa pertenencia no es pasajera ni condicional, es eterna. La fe que produce fuerza mental no se construye solo sobre lo que Dios puede hacer, sino sobre lo que Él ya ha dicho acerca de quienes somos en Él. En esa afirmación reside la firmeza que da equilibrio, que ordena los pensamientos, que elimina la necesidad de validación constante. Así se forma una mente sólida, no a través del esfuerzo humano, sino a través de la verdad revelada. No por autoafirmaciones vacías, sino por el poder de la identidad eterna que se ha recibido en Cristo. Cuando esta verdad ocupa el centro del pensamiento, se levantan muros invisibles contra el engaño, contra la duda y contra el desgaste emocional. Porque la fe no solo mueve montañas, también establece fundamentos. Y entre todos, uno de los más poderosos es saber con certeza, desde lo profundo, quién se es ante los ojos de Dios. Allí comienza la verdadera fortaleza mental. Allí termina toda confusión. Allí nace una mente que permanece firme, sin importar lo que suceda alrededor. La mente del creyente no fue diseñada para sostenerse sola. Dios, en su sabiduría perfecta, nunca concibió la vida de fe como una travesía individual, aislada o autosuficiente. Desde el principio, la Escritura revela que la fuerza del pueblo de Dios está también en su unidad, en la comunión, en la presencia mutua. La fortaleza mental que se cultiva en la fe no se forma únicamente en la intimidad del corazón con Dios, sino también en el intercambio espiritual con otros que comparten esa misma fe. Proverbios 27:17 afirma: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta imagen no es poética, es funcional. Un creyente aislado se debilita con más facilidad, mientras que aquel que se edifica junto a otros encuentra sostén, corrección, ánimo y dirección. Hebreos 10, 24, 25 refuerza esta verdad con claridad. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. El acto de reunirse no es solo un deber espiritual, es una necesidad emocional y mental. En comunidad, la mente se alinea, se recuerda a sí misma quién es, se sacude del polvo del desánimo y se renueva en la verdad. Una palabra oportuna, una oración conjunta, una exhortación directa, tienen el poder de deshacer pensamientos destructivos y sembrar convicciones firmes. El enemigo lo sabe, por eso busca aislar. Porque en la soledad prolongada, los pensamientos toman caminos torcidos con mayor facilidad, pero en la comunidad de fe, la mente encuentra espejos que reflejan la verdad, no la distorsión. La iglesia primitiva comprendía este principio. Hechos 2:46 describe su dinámica con estas palabras: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta unidad no era un accesorio espiritual, era una estrategia de supervivencia en medio de la persecución. Aquellos creyentes sabían que la presión del entorno podía doblegar la mente si no había una red de apoyo, de afirmación, de corrección. La alegría era compartida,
pero también lo era la carga. En ese acompañamiento mutuo, las mentes se sostenían unas a otras, recordando que no se camina solo, que no se cae sin que alguien extienda la mano, que no se lucha sin que haya intercesión. Gálatas 6:2 lo expresa con precisión: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En este mandato se esconde un mecanismo poderoso de fortalecimiento mental. Cuando el peso de la vida se reparte entre hermanos, la mente deja de colapsar por la presión, se aligera, se renueva, se estabiliza. La comunidad no elimina las pruebas, pero impide que sean enfrentadas en solitario, y en ese acompañamiento Dios actúa con profundidad. Una conversación espiritual puede devolverle a la mente una claridad que se había perdido. Una reprensión amorosa puede enderezar pensamientos desviados. Una oración en unidad puede romper cadenas que en lo secreto parecían imposibles de vencer. Romanos 12:5 declara: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta interdependencia no es debilidad, es diseño divino. Una mente que forma parte de ese cuerpo encuentra en el resto la fuerza que necesita cuando la suya flaquea, y cuando su momento de firmeza llega, también fortalece a otros. Así se crea un ciclo de edificación continua, donde uno cae, otro lo levanta; donde uno duda, otro afirma; donde uno se cansa, otro lo anima. En esa dinámica se forja una estabilidad que no nace del individualismo, sino del compromiso mutuo. Una mente firme no se aísla, busca, se conecta, se deja afilar, se deja pastorear, porque ha entendido que Dios no solo habita en el secreto del corazón, sino también en medio de su pueblo. Allí habla, consuela, corrige y afirma. Y en esa comunión viva, la fe no solo se fortalece, sino que la mente se hace más lúcida, más segura, más resiliente. Porque caminar con otros no es una carga, es una bendición que protege, sostiene y da forma. En ese diseño se encuentra una de las claves más profundas para la salud mental del creyente. No hacerlo solo, sino permanecer arraigado en la comunidad donde Dios decidió manifestar su presencia. Cuando la fe en Dios se arraiga verdaderamente en el alma, comienza a ejercer una transformación silenciosa pero imparable. Convierte la mente en un terreno fértil donde florece la paz incluso en medio del conflicto, donde el pensamiento deja de reaccionar desde la herida para responder desde la esperanza. Esta fortaleza no nace del control, sino de la rendición. No es el resultado de evitar la lucha, sino de abrazarla con una confianza que no necesita explicaciones para mantenerse firme. La mente que ha sido formada por la fe no se endurece, se profundiza. Y esa profundidad le permite ver lo invisible, sostener lo eterno y habitar en una serenidad que no depende de los cambios externos. No es una mente que simplemente resiste, sino una que se expande, que discierne, que lidera con luz en medio de la oscuridad. Porque cuando Dios ocupa el centro del pensamiento, la mente ya no solo sobrevive, gobierna. Y desde ese lugar de quietud poderosa, el creyente se convierte en un reflejo vivo de la sabiduría divina. No porque entienda todo, sino porque ha aprendido a confiar más allá del entendimiento. Allí comienza la verdadera fuerza, en pensar como Dios piensa, para vivir como Él manda.